Hay muchas personas que están tan amañadas con esa imagen que tienen de Dios, con esa imagen propia que tienen de Dios, que les da temor de ir más allá, de conocer el carácter de Dios, el carácter bíblico de Dios. Porque no quieren que esa imagen que tienen de ese Dios formado por su propia sabiduría se les derrumbe y se den cuenta de que toda una vida han estado sumidos en una idolatría a causa de su ignorancia. Y entonces vemos nosotros personas que se asustan cuando empiezan a saber ese carácter de Dios, esa esencia de ese Dios único, que Dios no es creado, que Dios no existe como nosotros, en ese sentido de que es un ser creado o autocreado, sino que Dios no tiene principio ni fin. Que en esos términos Dios no existe, sino que Dios es. Siempre ha sido. No tiene principio ni fin. Y entonces aquella persona que ha formado a través de los años una imagen de un Dios conforme a su propia naturaleza pecaminosa, se asusta y se va. Porque no quiere que ese ídolo que ha formado sea derrumbado y tenga que empezar a adorar al Dios viviente, como dice la Escritura, y reconocer a ese Dios tal como Él es. Un Dios que no surgió de la nada. Un Dios que siempre ha sido. Un Dios que existió desde antes de la eternidad, en el cual no hay tiempo, no hay espacio ni tiempo que pueda describirlo. Porque Él trasciende todas esas cosas. Qué bueno que Dios nos dé un corazón entendido, sujeto a su palabra. Un corazón que cuando escuchemos su palabra haya un temor reverente en nuestro corazón. Como dijo el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero Señor, aviva tu palabra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Que no cerremos nuestro corazón a una imagen de un Dios tan pobre, tan limitado, por falta de un conocimiento escritural. Dice la Escritura por allá en Daniel, dice que el pueblo que conoce a su Dios va a ser un pueblo fuerte, un pueblo que se esforzará y actuará, porque sabe en qué Dios ha creído. Va a estar muy interesante esta conferencia acerca del carácter de Dios, de esos atributos incomunicables que identifican a un Dios único, al Dios único y verdadero. Bien, iglesia. Vamos a continuar con el estudio del Salmo 32. Un salmo donde también estamos mirando ese carácter de Dios. Donde hemos visto a través de estos sermones que hemos escuchado que Dios nos salva solo por su gracia. Que el perdón de Dios viene solo por su bendita gracia.
Que si no hay una evidencia de que esa gracia está sobre nosotros, si no hay una evidencia de arrepentimiento, si Dios no nos da ese don de arrepentirnos, vamos a conocer cuál es esa paga del pecado. El dolor tan grande que hay en el corazón de un creyente cuando oculta su pecado delante de Dios. El dolor de un santo de Dios cuando sabe que ha infringido la ley de ese Dios santo. Por eso hemos aprendido que solo el santo, que solo el escogido de Dios tiene verdaderos motivos para orar. Que solo el santo de Dios tiene motivos para orar, porque reconoce su maldad, reconoce que en pecado ha sido formado, que en maldad ha sido formado y que en pecado lo concibió su madre. Reconoce su necesidad de un Dios santo, santo, santo. Y puede visualizar en medio de su bancarrota espiritual, en medio de su humillación, cuando está postrado a los pies de Cristo, orando por esa misericordia de Dios. Lo único que puede vislumbrar en respuesta de ese Dios santo es un futuro lleno de gozo. Es un futuro lleno de gozo, de gloria, que es la respuesta de Dios a sus santos. Como dijo el apóstol Pablo, por lo demás, para mí está preparada esa corona de gloria. Y la predicación de hoy la he titulado Un futuro gozoso. Un futuro gozoso. Y vamos a leer el Salmo 32, el versículo 7 y 8. Salmo 32, versículos 7 y 8. Y dice así la bendita palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo creo que me acompañen en una oración en esta mañana, para que sea Dios aclarando nuestros pensamientos, para que sea Dios quitando todo estorbo, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de su verdad, y para que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo puerta para la palabra. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti como iglesia. Yo me presento delante de ti, Señor, como un siervo, Señor, que tú has escogido de lo vil del mundo, Señor, de lo menospreciado del mundo, Señor, que has puesto, Señor, solo por tu gracia, para predicar tu palabra, para enseñar tu verdad, para que tu pueblo, Señor, sea edificado. Permite, buen Dios, que en esta mañana tu palabra fluya a través de mi boca, Señor. Que no hable con entendimiento ni sabiduría humana, Padre, sino que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien exhale tu palabra, esa palabra fiel, tal como nos ha sido enseñada, bendito Dios. Esa palabra que es la que convierte el alma, esa palabra que es la que hace sabio al sencillo, esa palabra, Señor, que alegra el corazón, esa palabra, Señor, que alumbra los ojos, esa palabra, Señor,
que nos da entendimiento y nos llena de gozo. Esa palabra que nos amonesta, Señor, todo el tiempo. Bendito Dios. Esa palabra, Señor, que es más preciosa que el oro escogido, y que es más dulce, Señor, que la miel y que la que destila del panal. Esa es tu palabra, buen Dios. Esa es la palabra que enseñamos, la que has comisionado, Señor, para que prediquemos en todo tiempo. Bendito Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, buen Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia. Colabora con la luz, por favor. Gracias. Un futuro gozoso. Es lo que nos espera, iglesia. Es lo que espera a cada hijo de Dios. Un futuro gozoso. Una eternidad bienaventurada. Cuando hay una evidencia de obediencia en el corazón del creyente. Dice la bendita palabra de Dios, versículo 7 del Salmo 32. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Aquí observamos en este texto algo bien interesante. Y es que la misma persona que en el versículo 4, mire lo que estaba diciendo esta misma persona en el versículo 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Esa misma persona que estaba clamando con un corazón angustiado, con un corazón dolido, delante de Dios, con un corazón quebrantado, ahora mismo está diciendo, Señor, tú mismo que estabas aplastándome, Señor, tú mismo eres mi refugio. Es que tú eres mi refugio. Y tú me guardarás de la angustia, Señor. Tú eres el que me rodeas de gozo con esos cánticos de liberación. Esa misma persona que estaba siendo oprimido por la presencia de Dios en su vida, por el juicio de Dios, por el enojo de Dios, esa misma persona ahora está proclamando ese refugio que es Dios. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi juez, claro, pero yo también sé que tú eres mi refugio. ¿En qué momento pasó de ser ese Dios que lo oprimía a ser su refugio? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, iglesia, mire lo interesante. Cuando usted oculta su pecado, cuando usted cree que puede ser más sabio que Dios, no confesando su pecado delante de Él, no reconociendo la maldad que hay en su corazón, Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Nosotros creemos que podemos engañar a Dios, pero es imposible. Pero cuando sabemos que aún no está la palabra en nuestra boca y que Él ya tiene conocimiento de todo, sabemos que no podemos engañar a Dios. Sabemos que podemos decirle, Señor, mire,
estoy confesando mi pecado, Señor. Estoy confesando aquí en lo secreto, Padre, toda mi maldad, Señor. Esas cosas que nadie sabe de mí. Esos pensamientos, Señor, ocultos que hay en mi corazón, por allá esos anhelos perversos, pecaminosos, Señor, los coloco delante de ti, porque ni aún delante de ti los puedo esconder. Entonces Dios pasa de ser nuestro juez, pasa de ser nuestro adversario, a ser nuestro refugio. Esa misma mano que nos está castigando, a esa misma mano recurrimos para que sea nuestro refugio. No hay otro refugio fuera de Él. No hay otro. Por eso hay una paradoja en la salvación. Somos salvos ¿de qué? Somos salvos por Dios. Pero ¿somos salvos de qué? Somos salvos de Dios, de su ira. No somos salvos del infierno, no somos salvos del diablo, porque Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Mire, iglesia, lo que puede hacer la sincera confesión delante de Dios y lo que puede obrar en nuestra vida el sincero perdón, ese pleno perdón que viene de parte de Dios. Dice la Escritura por allá en Primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque su poder es ilimitado, su perdón es ilimitado. Hay gente, y mucha gente, por causa del conocimiento, de desconocimiento de Dios, que dice, uy, es que ese pecado es imperdonable. Esa persona no tiene perdón de Dios. Y aún la misma persona dice, es que yo no tengo perdón de Dios. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo dicen? Porque no hay un conocimiento de ese Dios santo, santo, que lo único que demanda de nosotros es que confesemos nuestros pecados, que no nos avergoncemos delante de Él, porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Es que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que escudriña el corazón, la mente y el corazón de cada ser humano. Mire, iglesia, algo que nosotros como hijos de Dios debemos entender es que este evangelio, el evangelio de Cristo, en esa doctrina tan hermosa de la sustitución, hace de Cristo mismo, hace de Dios mismo nuestro refugio, cuando de otro modo, si desechamos esa sustitución, sería Él nuestro juez. Sería Él mismo nuestro verdugo. Pero lo maravilloso de este evangelio en la doctrina de la sustitución, cuando Cristo toma nuestro lugar, es que toda la ira de ese Dios santo se ha descargado sobre su propio Hijo. Y entonces no queda más remedio que reconocer nuestra maldad y reconocer que solo Cristo es digno de todo honor, de toda alabanza, porque lo único que yo merezco y que yo merecía es todo el peso
de la ira de ese Dios santo, santo, santo. Mire, iglesia, no olvidemos esta frase tan bonita y tan cierta. Este evangelio, esta palabra viva, es un mensaje de salvación solo para los que creen. Es exclusivo para los que creen. Es poder de salvación, como dice la Escritura, para todo aquel que cree. No importa su nacionalidad, no importa su estado de ánimo. A todo aquel que cree. Sea judío, sea griego, sea chino, sea alemán, sea ruso. Es un mensaje de salvación para el que cree. Pero para el que no cree, ¿qué es? Es una sentencia de muerte, es una sentencia de condenación. Porque dice San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya hay una sentencia. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él es tu refugio. Y hay un futuro gozoso en Él. Supongamos, iglesia, que, bueno, ustedes han visto la película Everest. Everest es una aventura de unas personas, unos montañistas que quieren marcar historia y dejar su huella en la punta del Everest. Y a través de la película nosotros vemos que se desatan tempestades, que se destapan tormentas, que si la persona o el montañista que está allí a la intemperie no encuentra un refugio, pronto, ¿qué sucede? Va a morir. Va a morir congelado. Pero si hay una alarma de tormenta y hay un grupo de montañistas o hay un montañista que se perdió del grupo y ve que se avecina una tormenta y él a lo lejos ve una cueva, un refugio, ¿será que él se conforma solamente con ver el refugio y no corre a él para refugiarse de la tormenta? ¿Qué sucede si llega la tormenta y no va a esa cueva o a ese refugio? Pues muere. Porque ese refugio ha sido protección para otros antes. Pero si él va a ser su refugio. Cristo ha sido a través de la historia el refugio para muchos. Y Él está ahí, haciendo la invitación todo el tiempo a través de la Escritura, a través de su palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y Él está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquel que ve una inminente destrucción para su propio ser y ve un lugar donde refugiarse, lo más sabio que puede hacer es buscar cobijo allí, buscar un refugio donde resguardar su vida. Y si su ojo está discerniendo ese lugar, está diciendo, en aquel lugar puedo resguardarme de la tormenta, no se va a quedar quieto.
Y no se va a conformar solo con decir, ya vi un refugio. Y de pronto solo con verlo, con eso tengo. Es lo que escucha uno mucho. Sí, yo sé que Cristo murió por el mundo. Pero ¿le creen a Cristo? ¿Vienen a su palabra? Aquel que ve el eminente riesgo que está corriendo su vida, si es sabio, lo único que va a hacer es aprovechar todas sus fuerzas para correr a ese refugio. Para correr y refugiarse de las inclemencias del tiempo. Porque ha tenido el conocimiento que ese lugar ya había sido un refugio para otros. Pero ahora pasa a ser su refugio. Cuando ese montañista se esconde en él. Y ya en él está completamente seguro. Si no entra en él, si no entra en ese refugio, aunque ese refugio ha salvado muchas vidas, aunque ha sido refugio para otros, ¿qué le puede esperar? Pues va a morir todo el tiempo. Mire, es que cualquiera se puede dar cuenta que estas ilustraciones que estoy dando, estas ilustraciones de estos aventureros, representan esas bendiciones del Evangelio que están reservadas solo para aquellos que las creen, que por la gracia de Dios las han creído y las han tomado para sí. Se han apropiado de ellas. Mire, iglesia, si usted está enfermo, usted solo se puede curar si sabe que tiene un vecino que es médico. Solo con saber, es que aquí al lado vive mi médico, hay un médico y es muy buen médico. Pero si usted está enfermo y no va y le golpea y le consulta, ¿se puede sanar? ¿Puede tener esperanza de sanarse? Ahora, si va a él y él lo examina y él escudriña su mente y su corazón y lo convence de que tiene una necesidad de una medicina. ¿Cuál es la medicina? La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Si ese médico lo convence de la necesidad de una medicina y puede que reciba la medicina, pero la guarda y no se la toma, ¿puede curarse de la enfermedad? No, iglesia, el médico solo cura al que lo visita, solo puede atender y tener un trato especial con el que lo visita, y la medicina solo puede curar al que se la toma. Yo no puedo llorar todo un día de mal de estómago y de torcijones sabiendo que ahí hay un esmecta o algo así que sirva para, pero no me lo, no, déjemelo ahí que yo lo miro y ya con eso tengo. Es imposible. Todas las cosas tienen un propósito, pero ese propósito se cumple cuando nosotros accedemos y tenemos
control o dominio sobre esas cosas, cuando las hacemos nuestras. Yo no puedo hacerme rico por el hecho de pasar por un cajero automático que sé que está lleno de billetes. Para ser rico ¿qué tengo que tener? Ese dinero, ¿en dónde? En mis bolsillos o en mi cuenta. El dinero solo hace rico al que lo posee. La gracia de Dios solo salva a aquel que le ha sido dada por la voluntad de Dios. A aquel que da evidencias de que esa gracia lo mueve a hacer la voluntad de Dios. Porque el incrédulo, el que ha creído en términos medios en la gracia de Dios, ¿qué hace? Y que no entiende la gracia de Dios, ¿qué hace? Utiliza la gracia de Dios como licencia para pecar. Es que Dios, una vez salvo, siempre salvo. Y si yo soy escogido, haga lo que haga, no voy a perder la salvación. Claro que no la va a perder. ¿Por qué no la pierde? Porque nunca la ha tenido. Porque una evidencia de que la gracia de Dios mora en mí, o que la gracia de Dios está sobre mí, una evidencia, ¿cuál es? Mi carácter, mi conducta, mi forma de hablar, mi manera de dirigirme a los que me rodean, mi manera de comportarme en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, en mi trabajo, en mi relación laboral con mis compañeros de trabajo. Ahí se evidencia. Y hay una diferencia entre un hijo de Dios y un pagano y un hijo del mundo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios cuando en mi casa todo el tiempo estoy golpeando a mi esposa, estoy maltratando a mis hijos, y cuando voy y visito a mi mamá la estoy tratando mal, la estoy ofendiendo con mis palabras, estoy siendo grosero y ella no me puede dirigir la palabra porque yo me la como de un grito. ¿Hay evidencia? No hay evidencia. Y no puedo esperar un gozo. Mira, iglesia, todo el tiempo yo insisto en la importancia de separar un tiempo allá en lo secreto de nuestra casa, un tiempo para orar, un tiempo para instruirme en el conocimiento de Dios, un tiempo para orar a mi Padre que está en secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público. Qué bonito es cuando hay un buen testimonio de nosotros. Sin nosotros decirle, Alonso, si alguien le pregunta acerca de mí, por favor, no vaya a hablar mal de mí, hermano, porque es que usted sabe, yo soy el pastor de la iglesia, y qué pensarán, que usted piensa hablar mal de mí. O sea, yo no tengo por qué hacerlo. Cada uno habla de lo que ve. Yo no puedo decirle a mi esposa, amor, cuando usted haya reuniones así con su amiga, cuídese de lo que dice de mí, por favor. Ella dice lo que yo soy. Eso es lo que va a decir. Porque hay una conciencia limpia en Cristo. Y si yo soy un hijo de Dios, de mi boca no debe salir palabras de maldición para nadie y de nadie. Porque Él ha dado una orden, y esa orden es de bendecir, y esa orden no puede ser revocada. Es una evidencia de que soy un hijo de Dios.
¿Será que el mercader que habla la Escritura, que encontró esa perla de gran precio, solo con haberla visto hubiera sido el hombre más rico y más contento del mundo? ¿Qué tuvo que hacer? Según la Escritura, vender todo lo que tenía y adquirir esa perla de gran precio. Mire, es que igual sucede con referencia a la salvación descrita en el Evangelio. Si Cristo es nuestra salvación, si Cristo es ese bálsamo de Galaad, pues aplícate ese remedio. Ve a Él, ve a Cristo. Y si Él es el médico de médicos, pues vayamos a Él, vayamos a Cristo todo el tiempo. Sujetémonos a su palabra, afirmémonos en su verdad. Si Él es la perla, esa perla de gran precio, pues despojémonos de todo lo que nos impide adquirir esa perla de gran precio. Y que podamos tener esa perla de gran precio en nosotros. Si yo realmente creo que Él es mi refugio, pues voy a Él. No ando buscando otro refugio, no ando buscando otra cubierta, no ando buscando otro consejo. Porque Él en su sabiduría me ha colocado en un lugar donde voy a ser edificado. Y no ando como una estrella errante, de aquí para allá y de allá para acá, sino que honro el nombre de mi Dios siendo obediente a su palabra. Y hay una sujeción a una autoridad establecida por Dios. Y hay un sentido de propiedad, y hay un sentido de pertenencia al lugar donde Dios me colocó. Hay una sujeción, dice la Escritura en Hebreos: sujetaos a los pastores. Sí, es lo que dice la Escritura, Hebreos 13. Sujetaos a los pastores, ¿dice la Escritura eso? ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo que dice la Escritura. Dios nos ha puesto unos pastores en la congregación y a ellos yo debo sujetarme. Donde Dios me ha puesto. ¿Por qué? Porque ellos han de velar por ¿quiénes? Por vuestras almas. La Escritura tampoco dice que un pastor no puede velar por las almas de todos los creyentes. Dios le ha puesto un rebaño, un redil que pueda pastorear, y él debe velar por la integridad de las almas de ese redil, no por otras almas. Yo no puedo ir a pastorear ovejas de otra congregación, porque ellos tienen su pastor. Y es más, nosotros tenemos amigos de muchas congregaciones que vienen aquí de pronto a pedir consejo, y muy sabiamente le decimos: mire, usted tiene un pastor que la está instruyendo. Y allá es donde debe pedir consejo. ¿Sería yo atrevido queriendo pastorear una oveja que no es mía? Como en cierta forma desautorizando y menospreciando la autoridad que Dios le ha dado a ese otro pastor.
Hay unos términos que Dios establece en su palabra, a los cuales yo debo sujetarme. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una orden así, definida. No dice obedecer a los pastores, sino a vuestros pastores. Mire, iglesia, no habrá gozo y paz realmente sólidos en tu alma hasta que tu mismo corazón sea convencido de que debe haber una sujeción a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. No puedo tener paz cuando no hay una identidad en mí. No puede haber paz cuando mis ojos no están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puedo haber paz cuando yo digo, Señor, tú eres mi refugio. Señor, pero aunque tú eres mi refugio, Señor, yo tengo mis dudas, yo tengo mis propias conclusiones, Señor. Y estoy rebelándome en contra de lo que Dios ha establecido para el gobierno de su iglesia. Cristo es mi escondedero. Él es mi escondedero. Él es mi roca a la que yo recurro a Él continuamente. Y Dios me ha dado en representación suya un escondedero, que es su iglesia, que es su cuerpo, donde Él me ha puesto. Yo no puedo tener varios escondederos. Es uno solo. Y en sujeción a su palabra, voy a ese escondedero, voy a ese refugio, a resguardarme, a cobijarme con su espíritu. Y solo en ese refugio es donde Dios, como continúa el versículo 7 diciendo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Solo allí Dios ha prometido guardarme de toda tempestad que pueda venir sobre mi vida, de toda angustia, de toda aflicción. Pero algo bien hermoso es que cualquier angustia, cualquier aflicción que venga sobre mi vida, no me va a causar ningún daño, no me va a causar ninguna destrucción a mi vida. Cuando Cristo realmente está conmigo, cuando Cristo realmente es mi convicción y cuando le creo a Él, a su palabra. Ninguna angustia sobre la tierra me causará daño, porque Él me guarda y como con un escudo me rodeará de su favor. Más bien, todas esas angustias, todas esas aflicciones, más bien serán causa de mucho beneficio para mi vida, como esa lija que nosotros utilizamos para quitar el óxido del metal, que solamente quita la impureza, pero no daña el metal y lo deja pulido y brillante.
todas esas aflicciones van a fortalecer y van a formar mi carácter. Cuando mi vida está en completa obediencia a lo que Dios ha demandado en su palabra. Vamos a observar algo bien importante en esto que hemos estudiado hasta ahora del Salmo 32. Y hemos estudiado 3 tiempos en la vida del salmista. Hemos notado un pasado deplorable que ha tenido el salmista. ¿Y cómo se ha manifestado ese pasado deplorable? ¿Cómo lo manifiesta el salmista aquí? Dice versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales. Mire lo interesante. Ese tiempo deplorable que vivió el salmista en ese lugar. Luego, ¿qué viene? Viene un gozo que está presente en él. ¿Cuándo? Cuando confiesa su pecado. En el versículo 5, que dice, mire, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un presente gozoso. Un presente, una realidad presente ahí, un gozo presente. Porque tenía la certeza de ese perdón inmediato de Dios al confesar su pecado. Y ahora estamos viendo en este salmista, estamos vislumbrando ese futuro gozoso que él espera. Que dice el verso 7 que estamos estudiando, Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mire ese futuro gozoso que está anhelando el salmista aquí en este lugar. Y nosotros podemos ver cómo Dios utiliza todos estos medios en favor de sus hijos. Utiliza el dolor, la angustia. ¿Para qué? Para despertar en él ese anhelo de acudir a ese Dios Santo. Porque solo ese anhelo puede surgir de un corazón renovado, de un corazón escogido por Dios. Porque recuerden, solo el santo tiene motivos para orar. El impío, en un dolor que hace, maldice su vida. Que fue el consejo que le dio la sabia mujer de Job a Job. Pues maldiga a tu Dios y muérase. No nos moleste más a nosotros. Pero el santo, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, tiene más motivos para orar, para clamar, porque sabe en qué Dios ha creído, porque tiene un conocimiento del Dios grande y poderoso al cual le sirve. Todo el tiempo Dios tiene los ojos puestos en sus hijos. Y en medio de la aflicción,
tiene Dios un tiempo en que suspende esa operación que tiene un obrar inminente en la vida de sus hijos. Por ejemplo, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, era inminente que los leones, ¿qué iban a hacer? A devorarlo, a despedazarlo, porque esos leones eran preparados con hambre, con días antes de aguantar hambre, para que cuando cayera una víctima, ¿qué hicieran? La devoraran sin piedad, sin compasión. Pero en medio de esa angustia, clama Daniel, ¿y qué hace Dios? Cierra la boca de esos leones. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? Que fueron echados en el horno de fuego, calentados 7 veces. ¿Cuál era su suerte inminente? Ser quemados. Porque era tan eminente la orden del rey, que aún los soldados que lo llevaban cayeron muertos antes de llegar al horno. Pero los hijos de Dios cayeron en medio de ese horno ardiente. Y lo único que se quemó, ¿qué fue? Sus ligaduras. Porque estaban paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Andaban paseando libres. ¿Y andaban solos? ¿Paseando solos? No andaban solos. Ahí estaba el ángel de Jehová guardándolos. Y fue tanta la admiración del rey que dice, bueno, ¿acaso no echamos 3 atados en el horno de fuego? Sí, rey, echamos 3, pero es que yo estoy viendo 4 que están paseando sin sufrir ningún daño, y el cuarto tiene semejanza como al hijo de los dioses. Y fue tanto el asombro del rey Nabucodonosor que se acerca al horno y los llama. Sadrach, Mesach y Abednego, salgan del horno, porque he creído que el Dios de ustedes es el Dios verdadero, porque no hay otro Dios fuera de él. Dios concediendo insensibilidad a sus hijos al dolor, a las aflicciones, para que puedan soportar todas las aflicciones que puedan venir a nuestras vidas. Y nosotros lo vemos reflejados en las historias escriturales, y nosotros lo vemos reflejado en la historia de los primeros cristianos. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse un cristiano antiguo cantando cuando estaba siendo quemado? Cantando alabanzas en medio de fieras que los estaban demorando. ¿Cómo puede usted imaginarse a un santo que echaba bromas cuando estaba siendo asado, vivo? Y estamos hablando de San Lorenzo de Almagro. En la época de la Inquisición romana. Me guardarás de la angustia, dice el salmista, porque tenía conocimiento de que esa angustia, de lo único que le iba a servir, era para fortalecer su fe. Versículo 8, terminamos esta parte.
Dice el salmista, le dice Dios al salmista, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire lo interesante. Aquí hay una triple repetición. Dice, te haré entender, te enseñaré y te guiaré. Está mostrando tres características de un buen maestro. ¿Y qué mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que hace es hacer que las personas entiendan el medio de salvación. Este evangelio, el primer objetivo es hacer que las personas entiendan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No importa la clase de persona que usted sea gobernante, sea esclavo, sea siervo, sea libre. Es hacer entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que en virtud de ese nombre, mi vida debe estar sujeta a su voluntad. Lo segundo que hace es enseñar. Él va delante de ellos. Y aquel que ha creído, ¿qué sucede? Lo sigue. Hoy en día ya no se ve la figura de pastor. No se ve mucho esa figura de pastor en una congregación. ¿Sabe qué figura se ve? La figura de un capataz. Porque no está pastoreando ovejas. Está arreando ganado. Y hay una figura de un capataz que si no está con el garrote encima, las vacas no caminan. Porque tú en las iglesias no están llenas de ovejas, sino de vacas que necesitan un garrote y un capataz que los esté gritando. Mire, por aquí no es, mire por acá, hey, acá, y echándole los perros para que enderezcan su camino. Esa no es la iglesia de Cristo. La Biblia no habla de vacas, no habla de capataces. La Biblia habla de un pastor y un rebaño. Y el pastor da su voz y las ovejas oyen su voz. ¿Y qué hacen? Siguen la voz de su pastor. Y hay un muy mal entendimiento. Es que ese pastor no se da cuenta y no está amonestando y no está corrigiendo. Es que no es un capataz. El pastor está puesto ¿para qué? Para enseñar, para amonestar, para corregir, con toda paciencia y doctrina. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Que esa palabra del siervo que Dios ha puesto llegue al oído de la oveja. Y si es una oveja, Dios toma esa palabra y la lleva y la siembra en el corazón.
porque Él sí puede llegar al corazón. Yo solamente puedo llegar, mi voz solo puede llegar al oído de ustedes. Pero Dios es quien transforma ese corazón. Lo tercero que hace Dios, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es velar sobre ellos y sus caminos. ¿Cómo? Mostrándoles el camino, mostrándoles a Cristo, mostrándoles que solo a través de la obediencia se puede evidenciar que la gracia de Dios realmente reposa sobre cada uno de nosotros. Dios se complace más en la obediencia que en los holocaustos y sacrificios, dice la Escritura. Sobre ti fijaré mis ojos. Está diciendo, mire, mi consejo está delante de ti. Mis ojos están sobre ti. Ese es el sentido de la traducción hebrea. Ahí está mi consejo. Mis ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. Hay un significado literal ahí. Dice Dios, mire, yo te aconsejaré. No tomes consejo de otra fuente. Porque mis ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. ¿Eres fiel donde Dios te ha puesto? ¿Eres fiel en el cuerpo de Cristo en tu iglesia local? ¿Eres fiel a las demandas de Dios conforme a su palabra? Dios está diciendo, mire, mi ojo está dirigido hacia ti. Yo te estoy mirando. Yo estoy viendo tu corazón. Yo estoy viendo lo que haces. Porque el hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Nosotros solo podemos mirar las evidencias. Un testimonio que se escucha, un testimonio que se ve. Pero la intención del corazón solo la ve Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y está encerrando la idea de aquel que Dios ha designado para que muestre a otro el camino. Para que muestre a otro y dé una dirección sabia por el camino que debe andar. Con el objetivo, el único objetivo, de que pueda llegar a esa meta, a esa corona que Dios tiene preparada. Y remata diciendo el texto, le dice, mire, yo te estoy observando, estoy fijando mi ojo sobre ti, para asegurarme de que no vas a tomar un rumbo diferente. Hay un sentido
que nunca se debe perder en la iglesia de Cristo. Y es el sentido en relación pastor-oveja. No es otro sentido. No es ganado, no es vacas, no son toros, no es un capataz, es un pastor que con mansedumbre corrige a los que se oponen, que con toda paciencia y doctrina amonesta, instruye, no anda con un garrote, no tiene secuaces que le ayuden a controlar las vacas, los toros, los novillos, sino que Dios lo ha dotado de una herramienta que es su palabra, para que sea pronunciada y las ovejas escuchen la voz y sigan esa voz que viene de Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La próxima semana vamos a hablar de lo que continúa, de esas vacas, de esos mulos, de esas bestias en las que se han convertido hoy el rebaño de Cristo. Vamos a esperar para la próxima semana, está muy interesante la predicación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, buen Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres, Señor, quien nos instruyes. Porque tú eres, Señor, quien nos recuerdas que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Y que tus ojos, Señor, están fijos sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a no olvidar estas verdades, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, recordemos esto. Los ojos de Dios están puestos ¿sobre quiénes? Sobre los fieles de la tierra. Y sus oídos están atentos al clamor de ellos. No olviden, iglesia, que Dios lo continúe bendiciendo grandemente. Vemos el jueves 6:30 y próximo domingo 9 en punto de la mañana, y dentro de 15 días ya es a las 8 en punto de la mañana que vamos a iniciar. Muy interesante. Mire, iglesia, se va a derrumbar ese ídolo que tenemos de Dios cuando empezamos a hablar del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Bendiciones, iglesia.